Vamos a orar antes de comenzar con nuestro estudio de esta noche. Buscar una vez más el rostro del Señor, su dirección. Padre amado, te damos gracias por expresar esta adoración, Señor, a ti, que proviene de un corazón agradecido por tu gran bondad, Señor, a nuestra vida, por el enorme honor y privilegio de habernos hecho nuevas criaturas en Cristo, Señor. Sabemos que dentro de la masa de personas en el mundo, tu gracia y tu amor sobreabundó para escogernos, Señor, elegirnos en Cristo Jesús para salvación, para ser parte de tu familia, Señor, y para recibir toda la fuente de bendición, de gozo y paz eterna, Señor. Que Cristo fue, Señor, nuestro sustituto, nuestro mediador y quien acabó la guerra, la enemistad que había con nuestro Creador. Cristo es nuestra paz, Señor, y podemos disfrutar, por tanto, de esa paz, de ese amor abundante en nuestros corazones, para andar en quietud de vida mientras transitamos, Señor, en este mundo. Rogamos, Padre, para que tu palabra preciosa, Señor, brille en nuestra mente, en nuestros corazones en esta noche, Señor. Que tú nos lleves al texto de la Escritura, nos podamos ver en ella como ese espejo, Señor, que revela nuestra condición, nuestra necesidad, Señor, de acudir a ti a cada segundo de nuestra vida, para ser confortados nuestros corazones, para ser afirmados en la fe, Señor, y para poder vivir en este mundo como es digno de ti, Señor, sabiendo que en ti hay plena satisfacción y gozo, Padre, cualquiera que sea la condición en la que estemos, ya sea como personas unidas en matrimonio o solteros, Señor, sabemos que tú eres la satisfacción plena, y si te tenemos a ti, Padre, todo lo demás, Señor, son bendiciones y agregados que tú das a la vida del hombre para disfrutarlas, pero tú eres la máxima expresión de nuestra adoración, Señor, de nuestro servicio. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos. En esta noche tenemos un tema muy interesante para cada uno de nosotros. Y yo digo que no solamente para solteros que van en mira de ese proceso a un matrimonio, sino aún para los casados, un mensaje muy interesante e importante para poder evaluar nuestra vida a la luz de las Escrituras. El tema que tenemos es el soltero y solitario. Es una perspectiva bíblica de la soledad lo que vamos hoy a descubrir a través de la enseñanza de la palabra de Dios, el soltero y solitario. ¿Cuál será el objetivo de nuestra clase en esta noche? Comprender que la soledad, o comprender más bien la soledad desde una perspectiva bíblica y aprender cómo afrontarla con una visión centrada en Cristo y en la comunidad. Por lo cual vamos a ver cuál es el origen mismo de la soledad, dónde lo encontramos en la Escritura, cómo podemos trazar esto a través de la Escritura, pero a la vez cómo la palabra de Dios nos da el remedio, la solución para la soledad del hombre. Y vamos a concluir con algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Así que el tema de hoy es muy importante para el bien de nuestra alma, pero también debe de llevarnos a vivir una fe práctica. Que este conocimiento pueda transformar nuestra alma y nuestra manera de pensar, y lo hacemos en la vida cotidiana, donde nos desenvolvemos y donde hemos de enfrentarnos con estas situaciones de soledad. Ahora, la pregunta que surge del tema
de el soltero y la soledad es, ¿alguna vez usted se ha sentido solo? ¿Alguna vez ha experimentado la soledad? Bueno, yo diría que todo hombre en la tierra hay momentos donde se siente solo. Y no importa la condición, no importa el estrato social en que el hombre vive, el hombre puede poseer todas las riquezas de este mundo. Sin embargo, las riquezas no lo eximen de experimentar tiempos de soledad. Y de hecho, usted ve que la mayoría de estos famosos, que aparentemente lo tienen todo, y que muchos pensarían de que si yo tuviera lo que ese hombre famoso, ese cantante famoso, ese artista famoso, tendría mi vida realizada, no tendría problemas, dicen algunos, y sueñan con la vida de estos famosos. Pero usted ve la vida de los famosos, lo que ellos mismos comentan en algunas de las entrevistas cuando ellos manifiestan una tristeza, una angustia. La fama no les trae felicidad. Por lo contrario, ellos dicen sentirse solos, dicen sentirse angustiados y no tener en nadie en quien confiar. Así que los bienes de este mundo no ayudan a solventar el problema de la soledad en los hombres. Pero algunos piensan también que el matrimonio resuelve el problema de la soledad. O tener relaciones de amistad resuelve el problema de la soledad. Entonces el hombre va en la búsqueda de relaciones, ya sea en amistad o en la búsqueda de un matrimonio con el fin de acabar su soledad. Pero el planteamiento del problema es que la soledad, hermanos, no es exclusiva de los solteros. Se tiende la idea de que porque soy soltero, entonces por esa razón me siento solo e incomprendido. Y muchas personas piensan de esa manera, pero descubriremos que la soledad no es de exclusividad para los solteros. También se experimenta en el matrimonio. Puede un hombre, una mujer estar casado, puede tener años en el matrimonio y sin embargo experimentar soledad. También la soledad se experimenta en la vejez, es parte de la vida. Usted ve a los ancianos en los asilos, incluso dentro de las casas familiares, ellos se sienten solos. A pesar de que conviven con personas, en su interior sienten tristeza y soledad. La enfermedad también es un motivo de que el hombre se sienta solo. Cuando estamos enfermos, sentimos soledad. Y en diversas circunstancias de la vida vamos a experimentar la soledad. Así que este es el planteamiento del problema de que la soledad no es exclusivo de los solteros, sino que sucede a todas las personas en el mundo, no importa de qué raza, cultura, nacionalidad o estrato social. Todos los hombres experimentan soledad porque es parte inherente de su naturaleza. Ahora otro de los problemas que planteamos es que la cultura a menudo presenta al matrimonio o a la compañía como la solución a la soledad. El mundo dice que estos asuntos de la soledad se van a acabar si tienes compañía. Hoy en día, ¿verdad? Aún hay empresas que ofrecen damas de compañía a personas que buscan ir a fiestas, a lugares, pero están solos y entonces pagan porque les brindan el servicio de compañía. Todos están en la búsqueda de sentirse acompañados. Pero ahí no acaba el problema, hermanos. Porque cuando las personas regresan a casa, luego de haber estado con amigos, con familias, ahí se experimenta la soledad a solas en la habitación.
Ahora necesitamos ver entonces el origen de la soledad, por qué el hombre, todo ser humano, manifiesta esta soledad. Y vamos a ir a la Biblia para ver qué es lo que nos dice, cuál es el origen o la raíz de la soledad. Veamos en Génesis capítulo 3, verso 1 al 31, es un capítulo muy conocido. Y vemos ahí en el capítulo 3 que nos habla de la caída en Edén. Y vemos ahí todo el problema que trajo la caída en Edén, en que Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Dios que no debían de comer del árbol del fruto prohibido, porque el día en que ellos comieran, dice que morirían espiritualmente. Y con la muerte espiritual vendrían las secuelas, los efectos del pecado que nos describe todo el capítulo 3 de Génesis. Nos habla ahí de que se originó la división, los conflictos entre la primera pareja, Adán y Eva, la mentira, el engaño. El hombre vendría a trabajar ahora de manera forzada. Con el sudor de tu frente trabajarás. Entonces vemos que la soledad nació en la caída. El pecado separó a la humanidad de Dios y del uno al otro. El hombre no solo se separó de su creador, sino que trajo conflictos entre la pareja, entre nuestros padres, Adán y Eva. Y el Señor dijo que tu deseo será para tu hombre. Él se enseñoreará sobre ti. Y desde ahí vemos el conflicto que hay siempre entre parejas en el matrimonio. Porque el pecado trajo estas consecuencias. Es ahí donde entonces comienza a sentir el hombre el efecto de su caída y entra una nueva experiencia llamada soledad. Algo que antes no había, pues el hombre estaba delante de la presencia de Dios en el huerto de Edén. El hombre siente vergüenza por su pecado y el pecado lleva al hombre a esconderse, a aislarse de los demás. Entonces vemos ahí la experiencia de la vergüenza que lleva el pecado a aislarnos de los demás. Y al aislarnos de los demás, nos encontramos en estos estados de soledad. El pecado se manifestó en el hombre ahora a actuar de manera egoísta, lo que produciría conflictos en su matrimonio, en los hijos y con su prójimo. El trabajo dejó de ser una bendición para el hombre y se convirtió en una carga o en un medio para alcanzar sus propios placeres y deleites. Y para otros, hermanos, hoy en día, el trabajo es una vía de escape para no sentirse solos. Y ellos trabajan horas y horas. Conozco personas que su medio de escape es trabajar y desvelarse para olvidarse de una realidad que no quieren reconocer, de un conflicto interno que están viviendo. El corazón del hombre se volvió oscuro y se volvió un corazón de piedra. Precisamente Santiago nos habla que el corazón del hombre, que es de ese corazón perverso y depravado del hombre desde la caída, que es del corazón donde salen los malos deseos, las contiendas, las guerras, todo nace del corazón. ¿Qué sucedía antes de la caída? Dios había declarado en Génesis capítulo 2, verso 18. Dios dijo, no era bueno que el hombre estuviera solo.
Dios mismo en su creación, en Adán, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y note ahí que no porque Adán se sintiera solo, pues él en su estado de inocencia no sentía esa necesidad aún, sino porque Dios lo diseñó para vivir en comunidad. Los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para vivir en comunidad. Ese es el propósito de Dios haber puesto al hombre en la tierra. Pero pensemos también, Jesucristo experimentó la soledad. Y eso lo vemos en la realidad de su sacrificio expiatorio, cuando Él exclama, casi por entregar su vida al Padre, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos dice el Evangelio de Mateo 27:46. Y la razón por la que Jesús exclama, experimentando esa separación, esa soledad con el Padre por primera vez, es porque Él participó de nuestra propia naturaleza, se compadeció de nuestras realidades y miserias por el pecado, aunque sin infringir la ley, aunque sin pecado, pero experimentó por un momento ese sentimiento de soledad al llevar nuestro pecado en la cruz y sentir la ira de Dios derramada, porque solo su sacrificio satisfacería la ira de Dios por los pecados del hombre. Así que vemos ahí la realidad de lo que sucedió en Génesis y cómo afectó el alma del hombre y sus relaciones con Dios y con su prójimo. Una vez visto este panorama, que es la causa de la caída del hombre, tiene esta naturaleza de estos estados de soledad. Necesitamos entonces ver cuál es la solución para enfrentar esta situación de la soledad. ¿Cómo podemos enfrentar la soledad, dado de que a todos nos llega en algún momento? No solamente a los solteros, a los casados, no solamente a los pobres, sino también a los ricos. No hay excepción, la soledad no hace excepción de personas. Ahora, debemos preguntarnos entonces, ¿el matrimonio es la solución para no estar solo? ¿Es el matrimonio la solución a la soledad? Para la cultura del mundo, hermanos, hay una presión social sobre las personas para que estos deban de casarse o buscar compañía para no sentirse solos. Vemos en el núcleo familiar que nuestros padres a veces empiezan a presionar sobre los hijos diciendo, hijo, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo me vas a dar descendencia? Y vemos a los amigos también, hey, ¿qué pasa? Te está dejando el tren, necesitas encontrar compañía. Así que esa presión hace muchas veces que las personas vayan a prisa y cometan errores, metiéndose a relaciones insanas. De hecho, los índices de divorcio nos dicen que el matrimonio hoy en día prácticamente solo dura un par de años, algunos hasta un año y están por separarse. Así que no es buena sabiduría buscar un matrimonio por la presión de los padres o por la presión de la sociedad. Así que esto ha llevado a muchos matrimonios fallidos a causa de esta presión social. Pero también notamos que en los tiempos han cambiado. Ciertamente hay esa presión aún en la sociedad por los solteros. Pero también los tiempos han cambiado y ahora hay una creciente ola de personas que no anhelan casarse,
que no tienen planes para casarse. ¿Por qué razón? Porque ellos quieren vivir su vida, quieren viajar por el mundo, quieren disfrutar su vida, porque ellos tienen el concepto de que si se casan, entonces esta vida llena de libertades para ellos se les vendrá abajo. Entonces vemos que algunos no buscan unirse en matrimonio por la razón de su egoísmo y por buscar sus cosas, sus propias cosas. Y vemos entonces que ambos lados de la moneda, vistos de esa forma, no son la solución para la soledad, ni la presión que ejerce la sociedad para que el soltero se case, ni negarse al matrimonio por querer vivir una vida solitaria y disfrutar sin que nadie le esté pidiendo cuentas. ¿El matrimonio es la solución para la soledad? No. El matrimonio no elimina la soledad. Y es un deseo natural del ser humano anhelar casarse, compartir la vida con alguien. Y es fácil pensar, porque yo en algún momento determinado de mi vida de soltero, anhelaba casarme, anhelaba compartir mi vida juntos y soñaba y es parte natural de todo ser humano. Y algunas veces pensamos que con el matrimonio se van a acabar nuestros problemas de soledad, de insatisfacción. Y entonces, ¿qué hace el ser humano? Idealiza de una sobremanera el matrimonio, porque pone al matrimonio como el lugar donde va a tener esa plenitud de vida, donde va a tener ese contentamiento. Y también muchas damas idealizan demasiado el matrimonio, de tal manera que están ahí, enraizadas en eso, lo que los lleva a meterse a noviazgos, a relaciones fallidas que dañan su vida. Yo he conocido varios casos de hermanas que han servido al Señor, tal vez por la presión misma, incluso dentro de las iglesias. Hey, hermana, te va a dejar el tren, ¿qué pasa? A veces dentro de las iglesias hay presión a los solteros también. Conocí el caso de una joven que servía al Señor, sirvió toda su vida y al final se terminó casando con una persona mayor. Y ese matrimonio le trajo problemas. El hombre abusaba de ella, abusaba emocional y físicamente de ella. Luego ella intentó fugarse de su matrimonio. Pero después de pasado el tiempo, tuvo que regresar con su esposo. Otro caso de una joven también que servía al Señor. De repente, un misterio. Se fue a casar con otra persona, un supuesto evangelista, que al final terminó siendo un lobo rapaz, que también un abusador. Y la tenía prisionera literalmente en su casa. Hasta que como pudo, se fugó y regresó a su país. Pero también está el caso de los varones en esa presión que hay, ya sea familiar o de iglesia, o por la misma necesidad que manifiesta el joven, puede andar buscando en todo lugar y anda probando de joven a joven, lo que provoca que traiga descrédito al testimonio de su vida. Porque no podemos, el Señor no ha mandado andar probando en el noviazgo a ver qué sale, sino que debe de haber un plan, un propósito en esa relación para consumarlo en el matrimonio, porque Dios ha instituido el matrimonio como algo sagrado y que Él ha bendecido. Con esto no estamos diciendo
por esa razón que el matrimonio sea algo malo, como enseña, por ejemplo, el catolicismo romano desde la Edad Media, donde veía el matrimonio como algo malo o pecaminoso, y que por esa razón a sus sacerdotes les han impuesto el voto de castidad, porque para ellos ven el matrimonio como algo pecaminoso. Pero tanto al soltero como al casado hay mandamientos expresos en la palabra de Dios. Para el soltero, Pablo les anima de que sirvan al Señor, pero también al casado le da mandamientos y consejos que le dice que quiero que los casados estén como si no lo estuviesen en el sentido del servicio al Señor. Es decir, que el matrimonio no debe de ser un obstáculo para servir al Señor. Y si estás soltero, mucho más aprovecha tu soltería en el servicio del Señor y en la proclamación del Evangelio a todas las personas. Así que el matrimonio no resuelve el problema de la soledad. ¿Por qué razón? Algunas personas se sienten solas dentro de su mismo matrimonio. Y aquí pueden tener 20, 30, 40 años, toda una vida casados, y pueden estar separados incluso de su propia casa. Incluso llegan a dormir en cuartos separados. Aquello ya se convierte más en una relación como familiar de hermanos. Entonces ya no hay ese vínculo o ese propósito en el matrimonio. Por esa razón los casados deben de cultivar el amor. Porque estos problemas siempre surgirán dentro del matrimonio y la soledad llegará a cualquiera de los cónyuges en cualquier circunstancia. Recuerde que son efectos de nuestro pecado. La mujer experimenta crisis emocionales después del parto. Y a veces como uno de hombre es bien complejo porque no sabe a veces cómo identificar o cómo actuar. Y parte de nuestra naturaleza caída no nos lleva muchas veces a tratarlas, a cuidarlas y a edificarlas como Cristo manda. Pero también el hombre casado puede sentir tiempos de soledad. Nadie está exento. Esto no solo es para el soltero. La primera soledad en la Biblia la experimentó una pareja casada, Adán y Eva, después de pecar. Así que, lamentablemente, si usted tenía la ilusión de que al casarse ya no volverían esos sentimientos de soledad, pues déjeme desilusionarlo. Porque la soledad es parte inherente de nuestra naturaleza caída en Adán. Cristianos y no cristianos van a pasar por tiempos de soledad. Lamentablemente, casarte no te previene de la soledad. Personas casadas también se sienten solas. A veces esto se debe a que el matrimonio no es tan grandioso como parece. Ese es el problema, idealizar el matrimonio, romantizar el matrimonio, que venga mi príncipe azul, que venga mi reina. Porque a veces en la parte de estarse conociendo, el noviazgo, todo es bonito. Pero ya cuando se llega al matrimonio es donde realmente nos conocemos tal como somos, con las diferencias de carácter. Entonces hay esos conflictos por esa razón. Tal vez lo único que se comparte, dicen algunos, al final es la cama. Pero se sienten solos. Quizás lo único en que los cónyuges están de acuerdo es en evitar hablarse. Cuando hay muchas peleas ya. Y sea cual sea la razón, la realidad es que el matrimonio está lejos de lo que soñamos muchas veces. Están más solos ahora de lo que nunca lo estuvieron. Y no estoy asustando aquí con lo del matrimonio, ¿verdad? Pero estamos hablando de una realidad.
Yo pues ya llevo 12 años de casado y sé que todas estas cosas son verdad. ¿Qué es lo que hace que un matrimonio se mantenga firmes, avantes, a pesar de nuestro pecado? Es que tanto la esposa como el esposo han sido comprados por la sangre del Cordero. Tienen una nueva naturaleza, pero también tienen un llamado el esposo a sacrificarse, a dar su vida por su esposo, así como Cristo la dio por su iglesia. Pero también su esposo a amar a su marido, tal como la iglesia debe de amar a Cristo. Ese es el estándar que Dios ha establecido en el matrimonio. Y es la manera en que nos purificamos, porque el propósito del matrimonio es para glorificar a Dios, pero también para que nosotros seamos purificados. Como dice un proverbio que hierro con hierro se afila. El propósito del matrimonio es para nuestra santificación. Que el esposo sirva para la santificación de la esposa y viceversa la esposa con su esposo. Porque si no, no funciona, hermanos. Al año ya se están divorciando porque dicen, no, que no lo aguanto. Otros dicen, ya tienen 40 años y dicen, ¿cómo has aguantado? Entonces ven como una carga el matrimonio. Pero no debe de ser así como hijos de Dios el matrimonio. Pero pensemos también en la realidad de cantidad de personas en el mundo que experimentan soledad. Hablemos de la lista, por ejemplo. Algunos cambian de trabajo y se mudan lejos de la familia y los amigos. Eso trae soledad, ¿verdad? Anhelan estar con su familia. Los que se han ido para otros países experimentan soledad. Los ancianos pasan horas solos. Un alcohólico termina viviendo solo en las calles. Los soldados que sirven lejos de sus hogares echan de menos a sus familias. Los hijos se van a estudiar a la universidad. Experimentan ese desprendimiento de sus padres. Soledad, experimentan soledad. Los presos también están aislados y experimentan soledad. Los enfermos confinados en una cama de hospital experimentan soledad. Y la lista incluye a la persona que vive quizás al lado de su casa y lo incluye a usted, pero no solo por el hecho de ser soltero es que te vas a sentir solo. Vemos ahí el contexto de esta lista que todos los seres humanos por diferentes razones experimentan soledad. Y los últimos días, hermanos, hemos estado siendo sacudidos por las terribles noticias que hemos visto en los medios de comunicación. Personas con crisis emocionales, depresivas, con esquizofrenia, cometiendo espeluznantes crímenes contra sus seres amados. Y todos hemos sido conmocionados últimamente de noticia tras noticia que desencadenó esa crisis profunda para llevar a una persona a cometer hechos atroces contra la vida de seres amados y tratar de quitar su propia vida. Y esto nos lleva de regreso a Edén, donde Adán y Eva pecaron, porque de ahí el pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo. El corazón del hombre se volvió un corazón de piedra, buscando autosatisfacerse, buscando la vanagloria. No atender el problema de raíz y aislarse solamente incrementa el peligro de una vida. Otros ponen su esperanza, por ejemplo, en las amistades. Pero ¿qué sucede con las amistades? Que cuando
estas amistades te traicionan, vuelve el ciclo de la vida. Me traicionaron, ya no confío en nadie, es mejor estar solo. La novia me traicionó, el novio me traicionó, el esposo me traicionó, la esposa me traicionó. Entonces el hombre piensa, ya no debo de confiar en nadie y todos renuncian a la idea de encontrar a alguien para poderse unir en el futuro, para formar un hogar. ¿Por qué? Porque idealizamos las relaciones con las demás personas. Y las personas son tan pecadoras como nosotros mismos. Porque a veces solo pensamos del lado de los otros, este me hizo esto y lo otro, pero no pensamos del lado nuestro, ¿qué hice yo con otras personas? Los pecadores siempre estaremos traicionando la confianza de los demás por causa del pecado. Por eso es que el gozo, el contentamiento verdadero no está en estas cosas. No está en el buscar el matrimonio para no sentirse solo. No está en las amistades. No está en la familia. No está en tu pareja. La fuente de ese gozo pleno y contentamiento y satisfacción plena. No se encuentra ahí. Si el matrimonio fuera la solución, hermanos, a la soledad, ¿por qué entonces nos dice la Escritura, especialmente en Mateo 22:30? Usted tiene otra cita ahí, Apocalipsis 19, 1 al 9, pero Mateo 22:30 es más preciso. Dice Mateo 22:30, porque no habrá casamientos en el cielo. Recuerda cuando unas personas llegaron a preguntarle a Jesús, ¿verdad? De quién sería la esposa, si del hermano, porque usted sabe que en la cultura judía, si se moría el hermano, el otro hermano venía y se casaba con la esposa del hermano. Entonces la pregunta es, ¿y entonces de quién va a ser la esposa? Entonces, ante esa pregunta Jesús dice, porque no habrá casamientos en el cielo, erráis, dice. Erráis las Escrituras, no habrá casamiento en el cielo. Dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio. Cuando Cristo venga y los creyentes sean resucitados y reciban cuerpos inmortales, no será más la necesidad del matrimonio. A algunos les asustan esa palabra en el tiempo presente. ¿Pero por qué razón, hermanos? Porque el matrimonio, aunque fue una institución sagrada, bendecida por Dios, no es lo supremo, no es lo más importante, aunque sea para nuestro deleite y disfrute. Dios ha destinado a algo mayor donde los hombres, donde los seres humanos puedan encontrar verdadera plenitud de vida. Entonces hemos estado viendo la raíz del problema de la soledad. Vimos los efectos de la caída que Adán y Eva experimentaron por primera vez cuando se introdujo el pecado a causa de la desobediencia. Experimentan soledad, hay conflicto, división, pecado. La tierra fue maldecida a causa del pecado de ellos. Vemos cómo la Escritura aborda este asunto y vemos que el matrimonio no es la solución para la soledad y que no solamente los solteros la experimentan, sino los casados y todo ser humano. Usted ve, aún los bebés, esos pequeños bebés ya experimentan soledad. Yo dejo a la bebé por unos minutos y ya empieza a llorar porque no le gusta estar sola. Ningún ser humano le gusta estar solo. Así que el matrimonio no es la solución.
¿Cuál es la verdadera solución a la soledad? Ahora veamos cuál es el remedio, cuál es la verdadera solución. Si no es el matrimonio, si no son los bienes de este mundo, ¿qué será entonces lo que nos ayude a salir de esos estados de soledad? Porque hermanos, aunque seamos cristianos, no significa que ya se eliminó la soledad de nuestra vida. Siempre vamos a experimentar la soledad en algunos periodos de crisis en nuestra vida. La soledad estará ahí hasta que Cristo venga y nos transforme. Pero sí podemos encontrar una verdadera solución a la soledad, cómo tratar con ella. Y esta es la comunión con Cristo. Esa es la respuesta y es la clave para la soledad. La comunión con Cristo es la respuesta. Y tal vez usted diga, bueno, eso ya me lo sé, ¿verdad? Que es como el ABC del Evangelio, que Cristo llena todo. Pero como decía Pablo, a mí no me es molesto enseñaros las mismas cosas, refiriendo a las Sagradas Escrituras. Muchas veces decimos, eso ya me lo sé, yo pensé que me iba a dar 3 pasos para salir de esto. No, siempre será la persona de Cristo la solución a nuestros problemas, a nuestros pecados. Fuera de Cristo no hay solución. El hombre puede ir a terapias, a los psicólogos, a los expertos, para tratar de eliminar estos estados de soledad y estas crisis emocionales. Sin embargo, ellos, aparte de cobrarle un gran dinero, solamente van a tapar ese gran agujero que está en su propio corazón. La verdadera solución a la soledad se encuentra en Cristo. Él es la respuesta. La persona de Cristo es la verdadera solución del pecado del hombre, porque el problema es nuestro pecado, no son las cosas externas. Es nuestro pecado que produce la insatisfacción interna, que siempre estemos insatisfechos. Solo en Él encontraremos la paz verdadera y el propósito de vida. Cristo vino a restaurar nuestra relación con Dios y también con los hombres. Cristo vino a restaurar nuestra relación con Dios y entre nosotros. Efesios capítulo 2, verso 14 al 16 nos dice que Cristo es nuestra paz. Esto está hablando a los creyentes, Pablo, ahí a los Efesios. Cristo es nuestra paz. Por lo tanto, el estado de los pecadores perdonados, lavados en la sangre del Cordero, es una paz. Es el cese de la guerra, de la enemistad entre el pecador y Dios a través de Cristo. Él es nuestra paz. Nos reconcilió mediante la cruz. Y ha creado una nueva humanidad al hacer esa paz. ¿Cuál es la causa o el efecto de haber recibido esa paz de Cristo? En Filipenses 4, verso 7, nos dice así el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Y la paz de Dios, ¿de quién es esa paz? De Dios. Mire, que sobrepasa todo entendimiento, porque no se puede entender humanamente. Sobrepasa todo entendimiento, toda capacidad humana, porque no proviene de los hombres, sino de Dios mismo. Dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Note ahí entonces qué sucede en nosotros al ser bendecidos y recibir la paz de Dios. Dice que esa paz de Dios guarda nuestros corazones, nos guarda de malas decisiones, nos guarda de ir por el camino del pecado, de no desviarnos,
de no dar nuestro corazón a otras cosas, ni a los ídolos, ni todo aquello que nos pueda apartar y separar del amor de Dios. Mira, esa paz de Dios guarda nuestros corazones porque sabremos hacer como conviene la voluntad agradable y perfecta de Dios. Él guarda nuestro corazón. Y no solo eso, sino también nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Una mente renovada, transformada para probar lo que conviene, lo que es digno de alabanza. La gente en el mundo no puede vivir de esa manera porque no ha recibido la paz de Dios en Cristo, porque le rechazan, porque no aman más las tinieblas que la luz. Pero el creyente, en cambio, ha habido un cese de esa guerra en enemistad y en Cristo ha recibido esa paz eterna que guarda su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. En Juan capítulo 17, verso 20 al 23, recordamos la oración sacerdotal de Jesús orando por sus discípulos, por los suyos. Jesús oró para que todos sean uno como Él y el Padre, dice. Entonces vemos que en Cristo volvemos a ser reconciliados con Dios. Esto producto del nuevo nacimiento. Él quita el corazón de piedra que heredamos en Adán. Un corazón egoísta y manchado por el pecado. Y nos da en el nuevo nacimiento un nuevo corazón para recibir el amor de Dios y poder tener verdaderas relaciones sanas con nuestros semejantes. Y en esa oración de Jesús, la Santa Trinidad es la demostración de esa unidad perfecta en amor y verdad, porque hemos sido creados como imagen de Dios para vivir en comunidad, como ese destello de la bendita Trinidad, una unidad perfecta. Esa es la oración del Señor, que seamos uno, así como Él es uno con el Padre. ¿Qué elimina eso? Todo egoísmo, la contienda, y nos lleva a ver a Cristo como nuestro máximo ejemplo en humildad y servicio a los demás. Nuestra verdadera identidad y propósito se encuentra en nuestra unión con Cristo y con su iglesia. Esa es la verdadera comunión, es el verdadero propósito al Cristo insertarnos en su cuerpo para vivir en comunidad. Por lo tanto, la iglesia es la comunidad de fe donde somos animados, donde somos consolados, exhortados, confortados y cimentados. De ahí la importancia de ser miembros de una iglesia local, porque ahí es donde recibimos el consejo de la palabra de Dios. No vamos a ir a la sabiduría del mundo, que Santiago dice que es diabólica, terrenal. No vamos a ir a consultar afuera, porque quizás aquellos están peores que nosotros. Pero la sabiduría de Dios nos lleva a nosotros a la santificación, a la vida en comunidad, a manifestar una fe auténtica. Ahí es donde crecemos como hermanos, donde se manifiesta el amor de Dios. Muchas veces es en Cristo y en la iglesia, donde aprendemos nosotros a superar nuestra timidez, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia, venimos con una serie de problemas todos. Peleoneros, tímidos. No crecimos en hogares donde nos enseñaran a expresar amor, fríos. Venimos a la iglesia con toda esta clase de situaciones, pero es en Cristo y en la vida de comunidad de la iglesia donde aprendemos
todas estas cosas. Es Cristo que nos enseña por medio de su amor a ser amorosos con los demás. Si nuestros padres no nos daban ese amor expresado verbalmente y con acciones, en Cristo nosotros podemos cambiar y hacerlo de la mejor manera con los demás. En Cristo podemos liberarnos de la timidez y empezar a vivir en comunidad y en abrirnos a los demás, en servir a los demás. Es en Cristo que aprendemos toda nuestra vida. Entonces hemos visto el remedio. No está en idealizar el matrimonio, no está en nada de este mundo, sino que la solución se encuentra en Cristo, dice. Esa es la verdadera paz de Dios, el verdadero contentamiento, de manera que no es el matrimonio lo que nos va a traer satisfacción plena, sino que Cristo es quien nos da la satisfacción plena y el contentamiento verdadero. Usted puede estar soltero, puede morir soltero, pero si tiene a Cristo en su vida, lo tiene todo. Él es su satisfacción. En el cielo no habrán matrimonios. Dice que seremos semejantes a los ángeles, en santidad, en perfección, para habitar en la gloria delante del Cordero inmolado. Si está casado también, su esposa, sus hijos, no son el ideal máximo de la vida, sino que Cristo es el ideal máximo para nosotros. Y nuestros hogares deben ser para la gloria de Dios. Ese es el fin supremo del hombre. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ahora, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones prácticas que podemos sacar de este estudio? Miremos ahí 3 maneras para aplicar en cómo afrontamos la soledad. En primer lugar, mirar y ver. En segundo lugar, escuchar. Y en tercer lugar, tocar. Una aplicación práctica es mirar y ver. ¿Mirar qué? ¿Ver qué? Se nos habla el caso de la viuda de Lucas 7. Va una multitud de personas con un féretro y una viuda desconsolada llorando. Jesús ve este movimiento y se compadece de la viuda. Posteriormente él hace un milagro al tocar el féretro y ordena a este joven fallecido que se levante. Y todos glorifican a Dios ante este hecho milagroso. Pero el Señor observó y vio la necesidad, el dolor de la viuda. Y así lo vio con las demás personas de las cuales Él se compadeció y brindó de su amor, de su misericordia, no solamente con hechos sobrenaturales, de milagros de sanidad, sino con el máximo hecho que es el perdón de los pecados a pecadores. Entonces necesitamos ver también, observar la necesidad a nuestro alrededor, prestar atención a quienes nos rodean, nuestros vecinos, amigos, hermanos en la iglesia. No debemos entonces solo enfocarnos en nosotros mismos, ayudando a otros, sirviendo a otros, interesarnos en otros. Encontramos ahí el pleno gozo y satisfacción, ayudando a los demás, glorificando a Dios. Entonces salimos de ese estado de estarnos viendo a nosotros mismos y mejor observamos y vemos también las necesidades de los demás. Claro, no significa que usted no
debe buscar ser ayudado si está pasando por una crisis de soledad o situaciones particulares. El propósito de la vida de la comunidad de la fe en la iglesia es que sobrellevemos las cargas unos a otros, que nos animemos, que nos alentemos, que oremos unos a otros, porque todos hemos sido llamados a este supremo llamamiento en Cristo Jesús. Al observar, al ver, necesitamos ser intencionales en ver la necesidad emocional y espiritual de los demás. Necesitamos tener empatía por otros. Ayudarles a crecer en la fe, en su vida personal. Eso es parte del discipulado bíblico. Discipular a otros, invertirnos en otros, estar pendiente de otros, buscar el bien común de los demás y no solamente por el nuestro. Y Pablo anima a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12 le dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en que en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todas estas virtudes el Señor las demanda de todo creyente. Así que debemos utilizar estas virtudes tanto en el matrimonio, sirviendo a los demás y siendo ejemplo de otros, pero también los solteros, utilizando la soltería para ser ejemplo de estas cosas ante los demás. El soltero no debe de tener en poco su juventud y nadie debe tener en poco su juventud. Así como Pablo anima y exhorta a Timoteo a que más bien sea ejemplo de estas cosas. Pero también necesitamos escuchar, no solamente mirar y observar las necesidades. Necesitamos escuchar. El salmista oraba en el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino perversidad. Y guíame en el camino recto. Así como Dios nos escucha, así como nosotros podemos ir a Dios en oración y exponer nuestras cargas y debilidades y confesar nuestros pecados y pedirle que examine nuestro corazón, aún de aquellas cosas que nosotros no nos apercibimos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros para ver si hay perversidad en nuestro vivir. También nosotros necesitamos escuchar a los demás, escuchar con atención y empatía, en lugar de solo pensar en qué responder. Nos cuesta escuchar muchas veces. Somos más prestos para hablar y hablar y hablar y hablar, y poco para escuchar. Hay personas que no se puede hablar con ellas, no paran de hablar. Hablan de sí mismo todo el tiempo. Y ahí le preguntas, ay, ¿vos cómo estás? Y 5 segundos ha pasado la otra persona en hablar. Ahí empieza con otra plática la persona. Pero también al escuchar y buscar aconsejar a otra persona, no debemos ya venir como el asunto arreglado. Esto le voy a decir porque creo que le está pasando esto. No, debemos conocer más íntimamente la situación de esa persona, sus luchas, sus debilidades. Las personas dentro de la iglesia, cada quien lleva su ritmo en su madurez cristiana. No todos están maduros en la fe, otros necesitan más paciencia, necesitan más ánimo. Entonces debemos ser empáticos con los demás, tener paciencia como Dios la tuvo con nosotros. Ser pacientes y sabios en la conversación, reflejando el amor de Cristo. Sus conversaciones glorifican a Cristo. Sus conversaciones en el trabajo, con sus vecinos, en todo lugar donde usted se desenvuelve, son sabias, son prudentes,
o por el contrario llegan a ser imprudentes. Entonces debemos saber escuchar, pero también ser pacientes y sabios en la manera en que hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y somos llamados a reflejar el amor de Cristo. Entonces, tercer lugar, dijimos, necesitamos tocar. ¿Qué es tocar aquí? Es tocar y me voy. ¿Qué es tocar aquí? Es el sentido con el que Jesús se acercaba a los necesitados y tenía misericordia de ellos a través del contacto físico. Esto es mostrar afecto y cercanía de manera apropiada, saludar a las personas, abrazarlos, acompañarlos. En los momentos de luto, en los momentos de crisis en el hogar, de estudios, de toda cosa que enfrentan las personas, debemos mostrar ese afecto, esa cercanía con ellos y no estar distante con las personas, olvidarnos de ellos. Otra manera, hermanos, es crear comunidad en la iglesia y en la vida diaria. O sea, muchos experimentan soledad porque ellos mismos se aíslan. Pero debemos buscar la vida en comunión con los hermanos. Hemos estado haciendo prácticas, algunas familias, de invitar a otras familias con el propósito de convivir, con el propósito de conocernos más, orar unos por otros y disfrutar de esa comunión. Ese es un buen motivo para ser intencionales al reunirnos con nuestros hermanos y disfrutar de su presencia. Cuando la hermana llegó una vez a hacer una rica sopa, después de mi esposa salir de su embarazo, fue una bendición y disfrutamos ahí con su sobrina. Todos los hermanos que han estado allí o a otras casas que hemos ido, nos sentimos bendecidos y venimos gozosos, no nos sentimos solos. Pero cuando se aísla a alguien es más difícil la vida. ¿Quién estará ahí para ayudarle? ¿Quién estará ahí para levantarle? No podemos llevar las cargas solos. Entonces, esas son 3 maneras prácticas de poder aplicar y enfrentar estos asuntos de la soledad. Vayamos concluyendo entonces, hermanos, ¿qué conclusiones sacamos de este estudio? Que la soledad es real, hermanos, pero el matrimonio no es la solución definitiva. Por lo tanto, no debemos idealizar el matrimonio como esa solución, ya que el problema de raíz es el corazón pecaminoso del hombre. De manera que nuestra comunión con Cristo y con su iglesia es la clave para superar la soledad. Esa es la clave. Ya vimos que no son los amigos los que nos van a ayudar a salir de estos estados de soledad o de depresión. Es primeramente venir al Señor Jesucristo, confesar nuestros pecados. Si alguien no es nueva criatura aún, el Señor le manda en su palabra que se arrepienta en todo lugar, que confiese sus pecados y se aparte de ellos, y vendrán tiempos de paz, y Él será su Señor y su amo. Comienza en ese nuevo nacimiento, en esa relación con el Señor, y la vida en la comunidad de la iglesia para superar todas estas adversidades. Podemos combatir la soledad siendo intencionales en mirar, escuchar y tocar la vida de otros. Sirviendo a otros, encontramos el verdadero propósito de vida en Cristo Jesús. Pensemos entonces cómo vamos a poner en acción este estudio durante la semana. ¿Cómo puedes esta semana aplicar una de estas estrategias en tu vida o en la vida de alguien más? Si hemos identificado la raíz del problema, de la soledad, el origen,
Y la Biblia nos muestra la solución y nos da mandamientos para que nosotros enfrentemos la soledad, no solamente cuando nosotros estemos expuestos a ella, sino ayudando a otros a salir de esos estados de soledad. Entonces piense en cómo usted puede en esta semana aplicar una de estas estrategias. Observe las necesidades de las personas, de sus vecinos. ¿Qué está sucediendo? Hay gente que está atribulada, vecinos que están enfermos, vecinos que están pasando una situación difícil de matrimonio. Y un mensajero de Dios, un creyente que va con el mensaje de Dios, es como una medicina para esa enfermedad. Es un alivio para el alma. Muchas de las conversiones ha sido producto del testimonio de creyentes que han llegado en momentos oportunos de necesidad. Y todos hemos venido a la fe de esa manera. Así que piense, escuche pacientemente para que pueda hablar correctamente con un buen juicio de la palabra de Dios. Y toque, tenga contacto físico con las personas, ore por ellos. Al poner uno su mano sobre el hombro de una persona y orar, es una señal de acompañamiento, de que estoy aquí. Al tomar la mano de alguien y orar, usted está mostrando el amor de Dios, siendo empático con esa persona, así como Cristo lo hizo por nosotros. Amén. Ahí en su hojita habían preguntas que usted puede meditar de manera personal para que pueda aprovechar el estudio de esta noche. Vamos a terminar con una oración para que el Señor pueda obrar en nuestra vida a través de su palabra. Padre, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra que ha sido expuesta. Tú que conoces todas nuestras debilidades, Señor, y que te compadeces, porque eres nuestro sumo sacerdote, Señor, quien experimentó, Señor, nuestro ropaje, nuestra humanidad, nuestras miserias, sin relación con el pecado, y sin embargo te compadeces a causa de ello, Señor. Conoces, Señor, cada situación particular en la vida de cada uno de nosotros, las situaciones, los conflictos internos, las emociones, los sueños, Señor, todas aquellas cosas que pueden atribular nuestro corazón, Señor, o turbarlo, tú lo conoces, Padre. Sin embargo, siempre estás ahí, Señor, como lo hiciste con los discípulos cuando temían ante la tempestad de la tormenta, Señor. Y les decías que por qué se turba vuestro corazón, tened paz en mí. Y qué bueno saber, Señor, que tú eres la fuente de paz, Señor, y que podemos ir a ti, más que cualquier otra persona, por muy cercana que sea a nosotros, como una madre, como un padre, como un hermano, como una amistad, Señor. Por bonitas relaciones que sean, Señor, no se comparan con acercarnos delante de ti, porque tú eres nuestro creador y que conoces cada cosa de nuestra vida, Padre. Y por lo tanto, tú eres el que puede obrar en nosotros conforme a tu voluntad perfecta para nuestra vida, Señor. Guíanos, Padre, y que tú seas la satisfacción, Señor, en todas las cosas, no el matrimonio, Señor, no la soltería, no las amistades. Tú eres lo máximo. Tú eres el ser supremo que merece toda adoración de nuestro ser, Señor. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén.